llegó el momento, como cada viernes, de cederle la palabra a nuestra compañera, nuestra amiga Natalia Carabajal Figueroa, que llega con su columna Sirenas en la Ría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nati? Muy bien. Buen viernes. Bien. Gracias. Hermoso viernes. Previo a elecciones. Exactamente. Lo cual es interesante. Ayer escuchaba, ¿no? El espacio de derechos y derechos, ¿cómo es? Sí, derechos y derechos. Ahí está, bien. Donde Victoria Aure hacía referencia a aquel noviembre del año 51, ¿no? Me parece interesante plantarnos y pararnos sobre ese hecho para poder observar algunas otras cosas que están surgiendo en el marco de las elecciones del próximo domingo. Recordamos que en noviembre del año 1951 las mujeres de nuestro país pudimos ejercer el derecho al voto por primera vez. Fue a nivel nacional y no solamente pudimos ejercer el derecho al voto, sino también pudimos ser elegidas como representantes. En términos históricos no hace tanto tiempo, si uno se pone a observar. Pero bueno, fue esto, y ya lo mencionamos en alguna otra ocasión, fue una larga, una fuerte victoria de una lucha de muchos años, de muchas décadas, en donde lo que se hizo fue justamente materializarse aquel deseo, ¿no?, de poder tener la posibilidad de votar y también de ser elegidas. Donde obviamente no podemos dejar de nombrar a Eva Perón como quien de alguna manera motorizó la materialización de este derecho, en un gobierno peronista, con ese protagonismo de Eva, no solamente luchando para que votemos, sino también para que podamos ser elegidas. Obviamente no nos olvidamos de quienes la antecedieron en esa lucha histórica de la búsqueda por poder votar y ser elegidas, y ahí tenemos que nombrar a Elvira Rawson, a Julieta Lanteria, a Cecilia Grierson, Alicia Moró. Todas ellas en algún momento tuvieron su participación y la importancia concretamente de su vida y de su caminar en lo que fue la lucha por el sufragio femenino. Una posibilidad que, si bien la obtuvimos en el 51 de manera práctica, en el 47 ya teníamos la esperanza y sabíamos que lo íbamos a poder hacer en 1947, cuando se promulgaba la ley del voto femenino. Para eso después tuvo que hacerse una gran tarea también histórica, que ojalá en algún momento pueda ser reflejada a través de algún film, así como de estos films monumentales, con músicas maravillosas, y es esta posibilidad que tuvieron muchas mujeres, gracias al empuje de Eva, de poder consolidar lo que fue el censo para justamente empezar todo lo que fueron los procedimientos administrativos, los procedimientos técnicos del Estado, para poder identificar primero dónde estábamos las mujeres, en qué lugares estábamos las mujeres como personas físicas, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y además ser incorporadas como ciudadanas, ¿no? Y después de eso, además de saber dónde estábamos, quiénes éramos, toda la participación y la resolución que tuvo que tenerse en aquel entonces para lograr que integremos las listas, para lograr que nos incorporemos al quehacer político del país. En aquel entonces, las mujeres que acudieron a las urnas, que lo hicieron de manera masiva, en el padrón estaban identificadas más de 8.600.000 mujeres esa era la cantidad de electores. De esos electores, 4.200.000 mujeres, un poquitito más, justamente estaban configurando ese padrón. Y de ese total, el 90,32% se hizo presente en las urnas, y más de la mitad en aquel entonces votó al peronismo. Y el resto de las electoras lo hicieron, cerca de 1.375.000 electoras, lo hicieron
ejercieron su voto y hicieron su elección por otras fuerzas políticas. Me parece interesante como recordar esto en el marco de la presentación hace apenas unos días de lo que fue de lo que es un primer avance del informe del análisis de precandidaturas para las elecciones primarias de Argentina con perspectiva de género y de diversidad. Un trabajo que obviamente se realiza desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, que lo que hace es justamente proponer, y entendiendo, ¿no?, que las elecciones de representantes son un escenario importante de participación política, bueno, proponer una mirada, un enfoque de género sobre estas acciones. Se presenta este informe electoral 2021 como, concretamente, lo plantean como un insumo, dice, un disparador para repensar el terreno político, asumir nuevos desafíos hacia los procesos electorales y trabajar con el compromiso de la desbinarización de las políticas y construir herramientas que fortalezcan una democracia igualitaria, popular, feminista y diversa, donde la participación sea un pleno derecho de todas, todes y todos. Así es como se plantea esta primera parte del informe. Tenemos que entender que esta primera entrega se va a completar con la que se va a realizar en el mes de diciembre, ya con los resultados de esta... Con la nueva composición que queda, claro. Y con los resultados de lo que fue el llegar hasta el 12, ¿no? Hasta el 14 de septiembre. Estoy perdida en el tiempo, gracias. De noviembre. Esto de votar en noviembre debería ser ilegal. Sí, que nunca sea ilegal votar, por favor. Obviamente es una ironía. Está como que se mueve esto, pero por eso estoy distraída, pero porque no me anda el problemas auricular. Técnicos con los auriculares. Bien, comienza este informe que me interesa compartirlo. Comienza con una larga fundamentación donde se hace referencia, a la reforma constitucional del 94, que avaló algunas leyes anteriores, como ser la del cupo femenino, que fue sancionada en el 91, y también hace referencia a la del 2017, donde cuando se sanciona la ley de paridad de género en ámbitos de representación política. Así se hace específico hincapié en este 50% con el que hay que contar de candidatos y candidatas de cada género para la oficialización de las listas legislativas. Después hace referencia a que la actual Ley Nacional de Paridad establece de alguna manera este requisito de intercalar, ¿no? Pero no legisla cómo es que se van a conformar esas listas en los primeros lugares. Y justamente desde ese lugar es que hay un especial análisis en este informe, ¿no? Es decir, quiénes ocupan los primeros lugares en las listas de precandidatos, precandidatas legislativas en estas elecciones. En el caso del informe hace referencia a las PASO o con los datos de las PASO, ¿no? Dado que la norma no contempla la paridad horizontal. Y hace referencia también a que el valor de los encabezamientos de alguna manera excede lo que es el plano simbólico, porque dice que los primeros candidatos quienes tienen más posibilidades de acceder son los que tienen la mayor posibilidad de acceder a los cargos, ¿no? Claro. A las bancas. Y ahí hace referencia a que a nivel nacional, solo 3 provincias todavía no sancionaron leyes de paridad de género, son Tucumán, Corrientes y Tierra del Fuego. Se detiene específicamente en ese relato. El informe, como decía, es una primera entrega de la versión final que va a ser publicada hacia el mes de diciembre, con los resultados de estas elecciones y también con la proclamación de quienes sean elegidos, elegidas, elegides. Y es extenso, tiene un apartado interesante que es el análisis de visibilidad de aquellas personas candidatas en la oferta electoral. Es decir, cómo se visibilizan en las boletas a estas personas, ¿no? Y en principio lo que se observa es que, aún con la ley de paridad vigente, solo hay una
no solamente hay una subrepresentación de lo que son las mujeres en los encabezamientos, sino que además queda generalmente relegada a segundos lugares, y también hay una menor cantidad de imágenes de mujeres que de varones en las boletas. Manifiesta el informe que es un desequilibrio que invisibiliza a las candidatas, que quedan subrepresentadas también en las imágenes. Y tiene cuadros, hermosos cuadros, donde se analizan las boletas concretamente, visualmente, desde por ejemplo, para la categorización de senadores y para la categorización de diputados, diputadas, diputades de nación. Y, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires, recordemos que son datos hasta julio de este año, muchos de los datos con los que se completó esta primera entrega. De las listas encabezadas por mujeres, de un total de 21 boletas, las listas encabezadas por mujeres son 8, ¿no? Después, ahí mencionan que justamente de la totalidad de boletas de mujeres, 21 manifiesta. 8 encabezadas por mujeres, hablo de la provincia de Buenos Aires solamente. Ajá. Pero ¿qué pasa? Solo con la foto de la candidata hay 5. ¿No? O sea, 8 están encabezadas por mujeres, pero solo 5 está solamente la primera candidata. Exacto. ¿No? Después hay fotos con binomios, otros candidatos. Las listas encabezadas por varones, 20. ¿No? Sí. Solo con foto de un candidato, 9. Foto con binomio, 6. Y así va desglosando a nivel provincia, recorre el país, llegando a un total de listas encabezadas por mujeres, a nivel país estamos hablando, 91. De fotos con solo una candidata, 32. Después listas encabezadas por varones, 191. Y fotos con primer candidato, 51. Esto obviamente tiene otro tipo de análisis también, que tiene que ver con lo cultural, que es justamente a donde apuntan estos datos, ¿no? A empezar a revertir las maneras en que somos visibilizadas e invisibilizadas las mujeres, y también el colectivo LGBTIQ+, del cual también se encarga este informe en un apartado hacia el final del mismo. Hace referencia al análisis de las precandidaturas de las personas LGBTIQ+. Estamos hablando de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, etcétera. Y en el caso de esas personas, ¿cómo se las considera en términos, ¿no?, de la ley de paridad, que es binaria? Por su proclamación, por su ¿cómo se dice? Por su propia... Sí, no, eso lo entiendo, digamos, por la identidad de género, pero en el caso de una persona no binaria, porque siempre es hombre y mujer o mujer y hombre. Claro, pero por eso mismo lo que hace el informe es avanzar sobre No, me refiero a la composición de las listas. Una persona no binaria en una lista... no sé cómo claro, esa es una gran duda. Yo creo que se le identifica no dentro de lo binario, se lo identifica por fuera de lo binario. Claro, al ser una ley binaria, justamente es medio entiendo complejo. te entiendo a dónde vas. Lo que hace el informe es mencionar justamente este avance hacia lo que es la participación de alguna manera igualitaria, y también tomar de alguna manera las expresiones de esos candidates o de esas candidates, justamente para hacer referencia, ¿no?, a estos números. ¿Qué números que en realidad identifican personas, no más que eso? Y a nivel nacional, las identificadas en cuanto a porcentaje son precandidaturas LGBTQ+, relevadas según el nivel, manifiestan. A nivel nacional hay 10, a nivel provincial hay 2, y a nivel municipales, pero en el informe solo se toman dos registros, General Pueyrredón y creo que La Matanza, se habla de un total de 34. Y después, según las categorías, ¿no?, para diputados, senadores, legisladores, intendentes, concejales y consejeros, también hacen ahí un relevo de información. Queda esta duda que vos planteás, que la tomo como para revisar. Me parece a mí que también esta necesidad de empezar a
a entender que las representaciones, más allá de del género en cual se identifiquen, necesitarían tener otro tipo de, como reflejarse desde otro lugar. Hasta ahora lo único que se hace es este pequeño avance, que es analizar algo que hasta hace poco tiempo ni siquiera nos tomábamos la tarea, ¿no? Creo yo que ni siquiera quienes tomaban la lapicera tenían en cuenta qué nombres iban a incluirse en cuanto al género, ¿no? Si quién va, quién no va. Hoy por hoy eso es algo que ya es imposible de evadir, ¿no? Porque hay una ley. Ujú. Entiendo esta pregunta tuya sobre el tema de la paridad, cuando es una ley binaria, se entiende que también es esta nueva manera de empezar a tratar de revisar esas cuestiones, ¿no? Entendiendo que falta un montón, me parece a mí, ¿no? Y a todas las personas, porque si no, no estarían estos informes como para traer un poco de número y de dato para después poder hacer pie en políticas que realmente generen una real paridad. Y yo me animo también a decir que la paridad por sí misma no alcanza, ¿no? Las personas no solamente, y creo yo, ¿no? El feminismo también pasa por ese lado, ¿no? Entender que el género no determina qué tipo de persona sos, ¿no? Y que si queremos las mejores personas representándonos, esto es un avance, pero no solamente tenemos que estar representadas las mujeres, sino qué postura ante ciertos temas tenemos las mujeres que estamos de representantes, ¿no? Pero bueno, eso es algo que se hila mucho más fino y que es imposible controlar, ¿no? Pero bueno, nada, avances que se dan. Quienes quieran ampliar esta información y además estar en contacto para poder tener el próximo informe que sale en diciembre, lo pueden descargar desde argentina.gov.ar en la sección del Ministerio de Género. Ahí está el informe completo. Perfecto. Muchísimas gracias, Nati, por esta columna en Veda, ¿no? Analizando las candidaturas, la composición por género y tratando de reflexionar un poco por lo que se ha hecho y por lo que falta hacer.